Bueno, pues seguimos con la segunda sesión del día de hoy, enfocada esta vez en robotización, periodismo de robots, cómo llegar a miles de nuevos lectores en segundos. Esta sesión nos la trae United Robots, uno de los patrocinadores de esta edición de Digital Media Latam 2021. Les recuerdo que tenemos traducción simultánea, pueden elegir el idioma de su preferencia en la barra de herramientas. Y bueno, vamos a iniciar con la segunda sesión de hoy con Robert Shaw. Robert es jefe de ventas para América Latina de United Robots. Durante más de 20 años, Robert es en realidad reportero, experto en desarrollo de medios de comunicación en las Américas, Asia del Sur y África Central. Trabajó muchos años en América Latina, en particular en Colombia. Y en ese trayecto, digamos, se dio cuenta de la importancia de la narrativa y sobre todo del periodismo basado en datos como columna vertebral del ejercer periodístico. Ahora está en United Robots, basado en Europa, y trabaja con los editores de noticias para traerles, digamos, su servicio de contenido automatizado de vanguardia para que puedan aprovechar y ejercer mejor el periodismo que ejercen. Para esto, invitó a Fidel Cano Correa y le voy a dar la palabra para que nos cuente en detalle cómo están trabajando de la mano de uno de los diarios líderes de Colombia para que la automatización de contenidos y segmentación les brinde una forma de optimizar su periodismo y sus estrategias de monetización. Robert, mucho gusto tenerte y te doy la palabra. Gracias, Rodrigo. Digamos, solo ahí comparto la pantalla. Y en unos minutos, digamos, hablamos con Fidel Cano Correa del Espectador en Colombia, quien es uno de los primeros clientes en América Latina y tiene varias perspectivas acerca del uso del periodismo robot para el diario. Pero primero, digamos, voy a darles unas palabras sobre United Robots y lo que hacemos. Somos una empresa de tecnología con sede en Malmö, en el sur de Suecia, que trabaja exclusivamente con los medios de comunicación. Y hay dos cosas principales que debes saber nosotros. La primera es nuestra trayectoria en el periodismo, que es donde nos centramos. Nuestro primer socio editor fue un grupo sueco de medios locales que se llama Mittmedia. Y en los últimos 5 años hemos entregado más de 4 millones de textos a unos 100 medios de comunicación en toda Europa y Norteamérica. Generamos textos a partir de datos estructurados como resultados deportivos, incidentes de tráfico, registro de empresas o ventas de muebles. Luego enriquecemos el contenido con imágenes, mapas, gráficos u otros medios. Luego enviamos el contenido al editor, ya sea el CMS o directamente a los lectores a través de apps o notificaciones push. La gran mayoría de los artículos que generamos y enviamos a los editores se publican automáticamente sin que haya tareas ninguna manual por parte de la redacción. Estos son algunos de nuestros clientes hasta la fecha. Ahora tenemos robots que trabajan en 7 idiomas, desde el sueco hasta el español. Nuestro proyecto piloto de bienes raíces con el grupo McClatchy en los Estados Unidos se puso en marcha este mismo mes y acabamos de firmar con nuestro primer par de editores en América Latina, incluyendo El Espectador en Colombia. Sabemos que existe una preocupación en la industria de que el periodismo robótico es quizás técnicamente difícil. Y es cierto hasta cierto punto. Pero si vas a construir tu propio robot o a utilizar una herramienta de autoservicio. Pero nosotros construimos el robot por ti. Y esa es la segunda cosa importante que hay que saber sobre nosotros.
Aunque somos una empresa tecnológica, no vendemos tecnología, sino prestamos un servicio. Construimos los robots y luego le ayudamos a entrenarlos para que escriban según su estilo editorial y sus directrices. Una vez hecho esto, comienza la generación automática de contenidos. Nosotros nos ocupamos del robot y usted recibe sus textos y imágenes enviados directamente a su CMS, sitios o aplicaciones. Y esto aquí es el contenido cuando llega a su sitio. Como pueden ver, incluye cosas como logotipos, con resultados de partidos deportivos, mapas por satélite, para el tráfico y imágenes de Google Street View, para la venta de propiedades. Hoy en día nos centramos en nuestro servicio de fútbol junto con El Espectador, pero ofrecemos otros servicios también como el inmobiliario, las alertas de tráfico, el clima y los negocios. Aquí pueden ver cómo el contenido automatizado le permite involucrar a los lectores de diferentes maneras, antes, durante y después del partido. Justamente una línea de tiempo para cada liga, cada partido, cada lector, todo generado automáticamente. Este es solo un ejemplo de cómo se puede utilizar nuestros textos automatizados antes y después de los partidos para aumentar las conversiones, dirigir el tráfico y mantener la lealtad de los suscriptores. La cuestión es que cuanto más estratégico sea el uso del contenido, más valor obtendrán. Y por supuesto, tanto si lleva a los lectores hacia un muro de pago como si no, el tráfico y el compromiso que genere impulsarán a su vez los ingresos por publicidad. Utilizando nuestros textos automatizados estratégicamente antes y después de los partidos, ustedes pueden utilizar textos más cortos, como de 300 caracteres, o más largos de 700, diseñados exclusivamente para diferentes canales, ya sea Twitter, Facebook, etc. También para añadir valor a su marca a través de llamadas a la acción, publicidad dirigida e informes que permiten a sus reporteros dedicar más tiempo a reportería de profundidad para sus lectores. Siempre en busca de la innovación, hemos comenzado la investigación y el desarrollo de un nuevo servicio de preguntas y respuestas con los entrenadores, jugadores y expertos en el fútbol de América Latina. Vamos a arrancar con ese servicio justamente con El Espectador. Ese servicio hace que después del partido los entrenadores y los jugadores reciben un mensaje de texto por SMS para que comenten el resultado final y se inserten automáticamente esos comentarios en los textos publicados posteriores al partido. Nuestros socios y clientes de los medios de comunicación ven cada vez más la necesidad de utilizar nuestros robots y servicios de forma estratégica para garantizar que el contenido correcto llegue al lector indicado en el momento adecuado. Desde el aumento de la velocidad, la reducción de las brechas en la cobertura, hasta la elección de los canales de distribución adecuados, nuestro servicio puede hacer mucho más con mucho menos. Si quieren conocer más, pueden visitar nuestra página web o enviarme un correo electrónico a robert.shaw@unitedrobots.ai. Y con esto, creo que ya es hora de que escuchemos al doctor Fidel Cano Correo, el director del Espectador, quien se presentará y hablará de la transformación digital de uno de los diarios iconos de Colombia, lo que esperan conseguir con el uso de nuestro servicio y las decisiones estratégicas que están tomando para maximizar el impacto. Vale, gracias, Robert. Buenos días y para todos y todas. Pues creo que ya estoy compartiendo. Sí, no.
Ahí Sí, estás compartiendo. Ok, vale. Bueno, nada, no, muy brevemente, pues contarles un poquito de qué es el espectador para quienes no conozcan bien. Digamos, en el mundo de papel, estas son nuestras cifras, pues en Colombia eso se mide por el Estudio General de Medios y más o menos estas son las cifras que tenemos en papel. El Espectador, pues, es un periódico que cumple en un par de meses 135 años. Y bueno, toda la vida fue un periódico en papel nacional en Colombia. Pero obviamente, pues, la transformación digital nos ha llevado en los últimos meses y por eso estamos ahora probando también United Robots. Estas son algunas de las cifras que tenemos, el perfil en el mundo digital. Obviamente esto en el papel tiende más hacia un público más viejo. Y estas son como las cifras que tenemos en las principales redes sociales, como para ubicarlos un poquito. En los últimos años, pues hemos hecho como toda esta transformación digital desde el 2016 en que decidimos que íbamos a hacer primero digital. Y digamos que la primera labor fue integrar toda la redacción. En aquel momento teníamos un mundo digital, digamos, y un mundo de papel. ¿Por qué decidimos integrar la redacción? Porque digamos que el público del espectador, y eso tiene todo que ver con este proyecto, digamos que es una audiencia más que masiva, digamos, es un poquito más sofisticada, si se quiere, digamos que tienen un valor muy grande en el contenido diferencial del espectador, un periódico muy fuerte en investigación, en opinión, y en su independencia, digamos, es percibido como un valor muy importante, de manera que en aquel momento, digamos que tener esa redacción en el mundo digital, de alguna manera nos desperfilaba frente a nuestras audiencias, porque los intereses, digamos, de una redacción puramente digital, pues eran otros y estaba afectando, digamos, la marca y el valor del contenido, que es el principal valor que tiene un medio como El Espectador. Entonces, finalmente acabamos ese proceso de total integración de la redacción en el 2017 y al año siguiente fuimos pioneros en Colombia en lanzar el muro de suscripciones, algo un poco sui generis, pues porque nosotros no somos los líderes del mercado y usualmente es el líder del mercado el que da el primer paso en los países. Aquí lo dimos nosotros, de nuevo, confiando en que esa audiencia del espectador, digamos, que valora mucho el contenido diferencial. Pero obviamente en una redacción integrada, pues eso genera una cierta esquizofrenia que creo que vivimos todos de estar con el foco en suscripciones, en contenido muy especial, diferencial, y a la vez pues unos ingresos por publicidad que se mueven por el tráfico y que son muy importantes, digamos, para financiar la operación y que, bueno, en los últimos años han venido creciendo. Entonces, ahí es, digamos, donde se inserta este experimento que estamos haciendo, este proyecto con United Robots para, digamos, porque estamos utilizando grandes chefs haciendo hot dogs diariamente para el contenido, digamos, más para el público en general, digamos, y el que se encuentra en todas partes, pero que es necesario tener porque la gente lo busca. Y en este caso, pues vamos a hacerlo con algunas ligas de fútbol, soccer, que son historias de resultados de previos del partido, de pura información, digamos, básica que como les digo, pues estamos teniendo periodistas profesionales gastando una cantidad de tiempo haciendo eso y no utilizando ese tiempo para hacer el contenido diferencial de nuestro foco en suscripciones. Entonces, de hecho, en estos días pues en que estamos viendo cómo vamos a medir, digamos, el éxito de este proyecto, pues a pesar de todos los temas que habló Robert, que uno aspira a que mejoren en términos de tráfico y tal, pues creo que no podemos poner todo el foco en cosas como el tráfico, que sí creemos que va a subir, pues
por la oportunidad, porque vamos a tener más contenido, porque lo vamos a tener en el momento preciso, digamos, vamos a salir con esas historias que un periodista se demoraría mucho más tiempo en hacerlo. Pues el robot coge los datos, hace el texto y lo publica. De manera que eso va a servir, pero yo creo que el éxito se va a medir mucho más en el tiempo de los periodistas, en el gusto, además por el trabajo de los periodistas, que eso no es poca cosa, que estén haciendo, digamos, contenido que también los satisfaga como periodistas, de manera que tenemos muchísimas expectativas. Todavía estamos en un estadio, digamos, muy inicial, todavía no hemos publicado el primer artículo, estamos todavía desarrollando el texto de la mano de United Robots, ¿no? Para que hable en español y en español colombiano de cómo hablamos de fútbol, para que quede todo eso preciso, pero digamos que las expectativas son muy grandes por velocidad, ya les digo, por cantidad también de cubrimiento que un periodista, pues, o una redacción pequeña, digamos, y que cubre todos los deportes y que tal, pues no, se demora mucho más, no cubrimos todos los partidos, entonces vamos a tener cantidad, vamos a tener velocidad, vamos a tener foco también, porque el robot también, digamos, va aprendiendo y va mejorando el SEO, va mejorando todas las métricas también y la manera de llegar a las audiencias. Entonces, pues nada, tenemos muchas expectativas con este proyecto y posiblemente más adelante les podemos contar los resultados, pero esas son como las expectativas. Gracias, Fidel. Fidel, quizás una o dos preguntitas antes de que abrimos con Rodrigo a un par de preguntas y respuestas al público. Primero, es muy interesante obviamente contar con usted en esta discusión, porque obviamente hemos visto que tanto con nuestro servicio como otros productos para la transformación digital, se requiere ponle aprobación o el apoyo de la alta gerencia de los medios para que se valorice más el tema de los datos, del producto, que obviamente son todo parte de una transformación digital de cualquier medio hoy en día. ¿Cómo ves vos ese apoyo de la alta gerencia en El Espectador y Cromos como medio en términos de productos, datos y también el contenido automatizado como tal? Sí, pues como te digo, digamos, ha habido todo el apoyo, digamos, de entrar en este proyecto. Por supuesto, eso requiere una inversión inicial y las expectativas es que, claro, tienen que pagarlo, ¿no? Cualquier nuevo involucramiento. Pero digamos que, como decía antes, la medición pues no puede ser solamente monetaria, ¿no? También es que ese tiempo que va a ahorrarse el equipo periodístico, de qué manera produce otros contenidos que traen plata por otros lados, digamos. No simplemente, o sea, el proyecto no puede uno enfocarlo solamente en los textos que va a producir el robot, sino también, digamos, cómo le ayuda a toda la operación sí, del periódico y de la redacción y del contenido, de qué manera nos permite mejorar el contenido del periódico también para el grupo, digamos, de suscriptores, porque estos textos, pues en general son textos abiertos, ¿no? Que es información que la gente puede encontrar en cualquier otro medio, entonces digamos que el foco hacia suscriptores pues no es tan grande, aunque los suscriptores lo consuman, digamos, pues esto es contenido que estaría por fuera del muro, digamos. Entonces yo creo que la valoración de este proyecto tiene que integrar todos los beneficios que trae a una redacción. Yo toqué de soslayo pues el tema del ambiente de trabajo para los periodistas, ¿no? Que yo creo que es una preocupación que tenemos todos los editores hoy en día por la pandemia y el teletrabajo y todo lo que esto trajo.
pues las redacciones necesitan que les guste lo que hacen, ¿no? En el periodismo sí que se nota cuando un contenido se hace con gusto que cuando se hace por hacer hot dogs. Entonces, en la medida en que uno pueda entregarle los hot dogs al robot, pues eso nos va a ayudar a todos a generar mejor contenido y a que el negocio por completo, digamos, funcione. Eso no es tan fácil de medir, pero digamos, creo que hay que tenerlo en cuenta para poder medir este proyecto. Pero desde la alta gerencia, pues el convencimiento es que si este proyecto funciona bien, pues incluso empezar a expandirlo a otros temas como los que mencionaste en tu presentación. Sí, sí, y digamos, muy interesante eso en el sentido de que muchas veces hay digamos, se identifica el periodismo de robot como el empiezo del fin para los reporteros de planta, o sea, los reporteros humanos, pero justamente es el opuesto en el sentido de que el servicio de nosotros es para ayudar a los periodistas para que se puedan enfocar en reportería de más profundidad y calidad. Y es como un esquema híbrido entre cubrir lo rutinario que hace el robot para que el diario, el modelo de negocio del diario pueda expandir con volumen y velocidad, pero también para que los periodistas le gusten su trabajo, dado que hay mucha competencia en los grandes tecnológicos como Facebook y Google, que están captando a periodistas. Pero en ese sentido, ustedes han también cambiado partes de su forma de contratación de personal en términos para avanzar con temas como SEO, etcétera, Fidel, ¿no? Bueno, sí, pues creo que eso está pasando en todas las redacciones, ¿no? De qué manera uno, pues sí, se integra con las audiencias y de qué manera aprendemos a trabajar con los algoritmos, no para los algoritmos, pero sí con los algoritmos, de alguna manera para hacer más visibles nuestros contenidos. Por ahí hay algunas preguntas, creo que son más para ti, pero hay una en que pregunta cómo perciben los periodistas la robotización de la construcción de contenidos, ¿no? Y yo diría, yo creo, bueno, tú lo has sentido con el equipo de deportes, con nuestro editor de deportes, pues están muy emocionados por eso que decía yo antes, o sea, no es muy enriquecedor uno hacer el reporte de un partido de fútbol, en quién metió los goles y qué tal, con puros datos, digamos. Eso no obvia que para algunos partidos, pues uno tenga que mandar el periodista al estadio y hacer un trabajo más diferencial, digamos, a lo que simplemente son los datos. Pero simplemente hacer notas de datos, pues no es muy reconfortante para un periodista que ha estudiado para hacer otro tipo de contenidos. Entonces, en general, yo, para contestar esa pregunta de Johanna, yo diría que lo reciben bastante bien porque les alivia un poco ese trabajo rutinario que mata las redacciones, el trabajo rutinario. Pero hay otras preguntas ahí, Robert, que me parece que tal vez son más para ti. Sí, tomó Sí, Robert, si quieres sí, te las voy diciendo y si quieren ustedes las pueden sí. ir pelotando entre ustedes. Aquí Cecilia Cortés hace una pregunta bastante, digamos, detallada en cuanto al riesgo. Si varios medios contratan este servicio, ¿qué riesgo existe en que se genere el mismo contenido sobre un mismo hecho? Es decir, juegan el América de Cali contra Medellín, y si hay dos periódicos colombianos que tienen el mismo servicio, ¿cómo se distingue ese contenido? Sí, es muy apta la pregunta, pero digamos, ponle que la idea es que cuando nosotros estamos construyendo digamos, haciendo el análisis de los datos estructurados y convirtiéndolo al texto, a texto, trabajamos muy en par con el medio para justamente afinar el texto para que sea
según las líneas, la guía de estilo del diario, las directrices. O sea, los ángulos que uno toma, que pueden ser hasta 150 distintos ángulos, y las palabras que usan y la forma que usan, es lo mismo como uno construye un artículo normalmente en el periodismo. Uno selecciona diferentes datos, uno lo construye en diferentes formas y según el estilo del diario en particular. Entonces, en la misma forma, cada texto es distinto. Obviamente habrá cosas parecidas, tanto como el periodismo ponle normal, que si tienes un partido de fútbol y lo lees en El Espectador o El Tiempo, podría ser bastante parecido porque es sobre el mismo hecho. Pero como tal, nuestro servicio cuenta con la idea de que está adaptado al estilo del diario en particular. Bien. Hay varias otras preguntas. También, a ver, Álvaro Cuesta pregunta si esto se aplica únicamente para textos o también hay qué relación tiene con fotos, videos y otros formatos. Sí, digamos, depende un poco de qué se trata la pregunta, pero lo contesto de dos formas para tratar de cubrirlo todo. Uno es que si producimos texto, fotos o videos automatizados, no. Pero si podemos conectar o anexar texto automatizado a videos o imágenes, sí. Va, perfecto. Y Carlos Andrés Jaramillo pregunta cómo se lleva, y quizás aquí, quizás Fidel también puede sumar, es cómo seleccionarán la información que harán los robots y la que escribirá un periodista. ¿Cómo se lleva a cabo esa decisión? ¿Dónde está ese límite, digamos, esa frontera entre el contenido que puede ser robotizado y el que no? Sí, yo diría un poco lo que decía ahora, digamos, lo que es puros datos, digamos, ¿no? Terminó tal partido, quedó tanto, hicieron los goles estos, expulsaron a estos. eh, Eso es lo que uno le entregaría a un robot. Eso se puede enriquecer, ¿no? Como contó Robert, pues está esa idea de que por SMS mande en el comentario del partido el técnico o el capitán, en fin. Ese tipo de cosas pueden ir mejorando el texto, pero hay partidos en los que la historia está en el estadio y en donde tocará mandar un periodista para que haga el trabajo adicional, el trabajo que va mucho más allá de de los datos, el ambiente, en fin, cosas más técnicas, digamos, de más de expertos frente a un partido de fútbol que es con lo que vamos a empezar, ¿no? Pero diría que la información básica del resultado, digamos, de lo que es pura la noticia informativa, pues eso es como lo que se le entregará al robot. Y no todos los partidos requieren un periodista profesional haciendo un trabajo, digamos, más reposado y más sofisticado, digamos, alrededor de un partido de fútbol. Gracias, Fidel. Aquí hay dos preguntas que puedo hacer en una. Una es, y quizás aquí, Robert, quizás es un poco temprano para tocar el caso del espectador porque están empezando y quizás a través Sí. de ejemplos de otros clientes puedas dar más informaciones. Si se ha tenido que hacer algún proceso de cambio cultural, management change, para introducir este concepto de periodismo robótico, o si se dio de manera muy fluida, muy rápida en otros clientes. Y lo mismo preguntan Francisco Caro, ¿cuánto tiempo ha tardado en desarrollar este proyecto en Espectador? Por lo que entendimos, Fidel, es un proceso que está llevándose a cabo en este momento, pero en general, Rob, ¿ustedes cómo lo han visto en otros clientes? ¿Ha sido un cambio bien fluido o han encontrado resistencias? Y si es el caso, ¿cuáles en particular?
Sí, por lo general, bueno, la idea de nosotros, por eso lo ofrecemos como contenido, como servicio, es no ser una autoherramienta, o sea, en el sentido de que conseguir los datos, procesarlos, analizarlo, convertirlo en texto, usar inteligencia artificial y NLG y integrarse al CMS, lo hacemos todos nosotros. La idea de nosotros, el concepto de base hace 5 años fue hacer un servicio que simplifica todo el proceso. Entonces, digamos, cuando trabajamos con distintos medios, la idea no es de transferir toda esa, la creación del robot al medio. La idea es que nosotros hacemos eso todo. Entonces, por lo general, sí trabajamos típicamente con un representante editorial, un representante técnico en el medio, y algunos medios más chicos puede ser más complicado, pero realmente el servicio está listo para cualquier editor para entender. En cuanto al tiempo, depende del producto, pero por ejemplo con el fútbol estimamos alrededor, depende de la integración del sistema, pero típicamente entre 5 a 7 semanas para montar el producto, para estar listo para ir en vivo. Antes de eso trabajamos el tema de datos, lingüística, el idioma, la integración hacia el CMS del espectador, y también afinación de los textos al estilo del espectador, y después vamos en vivo, como digo, entre 5 y 7 semanas tarde ese proceso. Buenísimo, Robert. Tenemos desafortunadamente que ir cerrando, pero tenemos aún muchas preguntas que, si te parece, Robert, te vamos a pasar para que nos puedas contestar y luego se las vamos a mandar a los participantes indicados, porque creo que sí han habido bastantes preguntas, entonces también a cómo se integra, también, por ejemplo, en todo lo que es SEO, es decir, respeta, digamos, los cánones de SEO que hoy en día se necesitan para asegurarse que uno está, que aparece en Discover de Google, que aparece en el buscador de Google. Eso quizá también puede ser interesante. Hay varias preguntas al respecto. Si quieres contestarla, y las demás las vamos a compartir para que las contestes quizás después en mail directamente, ¿te parece? Sí. Perfecto. Perfecto, pues agradecerles entonces, Robert y Fidel. Empezamos hablando de audio, ahora hablamos de robotización del periodismo. Obviamente me quedo con algunas frases que creo que fueron muy interesantes de Fidel, es decir, cómo evitar tener chefs de un restaurante con varias estrellas preparando hot dogs. Creo que eso le hace sentido a muchas de las personas que están aquí en esta sesión escuchando, y que también están pensando en llevar a cabo un modelo de suscripciones donde hay que tener periodistas enfocados en contenido diferenciado. Creo que esto es extremadamente relevante. Y también una frase que me gustó fue aprender a trabajar con los algoritmos, no para los algoritmos. Creo que también eso es interesante. Si esta herramienta puede apoyar, creo que es de sumo interés. Así que muchísimas gracias, Robert y Fidel. Terminamos entonces con la segunda sesión del día, y les quiero dar un poco una previa sobre lo que será la tercera y última sesión del día de hoy. Si el equipo me puede apoyar con la diapositiva. Vamos a enfocarnos en 2 casos también latinoamericanos, 2 redacciones líderes en la región, que son La Nación de Argentina y El Tiempo. José del Río, el secretario general de La Nación, y Andrés Mompotes, director general del Tiempo, nos van a contar de cómo han en los últimos años trabajado para que sus redacciones se adapten a los distintos cambios que se exigen hoy en día en la era digital. Van a llevarnos a través de varios años de cómo han trabajado ambos en sus respectivas empresas. Tenemos una presentación de cada uno, y luego una moderación, una charla con Selimar Colón, que es directora de Estrategia Digital
de GFR Media en Puerto Rico, que también trabajó en Univision en Estados Unidos. Así que acompáñenos, esto va a ser a las 12 hora de México, 14 horas hora de Buenos Aires, Brasilia y Santiago. Y bueno, volver a agradecerles a United Robots por la sesión, y nos vemos entonces en que es 1 hora y media de nuevo por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en breve.